Claudia Andrea León González nace un 30 de octubre de 1985. Franco Ignacio León González nació un 11 de mayo del 2023. ¿Cómo se produce este viaje lleno de resiliencia y una historia emocionante? Es lo que vamos a conocer el día de hoy, a voz de su protagonista. Mi nombre es Catalina y este es el primer capítulo de Del Amor a Relatos, un espacio donde vamos a conversar sobre historias de vida inspiradoras, cargadas de vivencias impactantes y que probablemente nos puedan dejar un mensaje bastante conmovedor e importante. Estamos con Franco el día de hoy, como les contaba. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Gracias, muy bien. Muy bien, yo estoy Gracias. nerviosa. Se nota ahí un poco de nerviosismo. Porque esta historia es muy interesante. Yo obviamente conversé con Franco antes, conozco un poco de lo que nos va a relatar el día de hoy, pero hay muchas cosas y detalles que no manejo y que yo creo que es importante que se visibilice y que se concientice también sobre esta historia. Así que te escuchan. ¿Cómo parte este viaje? ¿Cómo parte esta...? Bueno, si bien todos hablamos de transición, la palabra es una transición, yo creo que más que una transición es un viaje, es un recorrido que uno hace hasta un punto donde dice, ok, aquí parto de nuevo. Por eso te presentaba como... Claudia nace un 30 de octubre, pero Franco legalmente nace en mayo, no obstante, me imagino que apareció en tu vida mucho antes. Sí, mucho antes. A ver, Franco nace, yo creo que el mismo día que Claudia, solo que más adelante se da cuenta de que no es Claudia, sino que es Franco. Fueron muchas instancias en la vida las que me llevaron no a decidir, sino a mostrarme cómo realmente soy. Como sabemos, de 1985 a la actualidad han habido bastante avances referente a la homosexualidad, etc. ¿Ya? A las diversidades, Exacto. pensando que estamos en el mes del Pride. Sí, a las diversidades. Y en la época en la cual yo viví era muy difícil, muy difícil. Muy difícil no solo el hecho de salir del closet, sobre todo si eres una persona como de campo, claro, o de una mini ciudad, donde dicen que el pueblo es chico, infierno grande. Bueno, agregar también que Claudia nace en Melipilla. O sea, estamos hablando de una ciudad que está aledaña a Santiago, que es pequeña, y me imagino que todos se deben conocer. Difícil también vivir este crecimiento y este desarrollo en un espacio tan pequeño, me imagino. Exacto. Además también con los valores que te inculca la familia. Claro. Por ejemplo, mi familia era, mi madre en este caso, era muy católica, muy religiosa. También fue mormona, yo también. ¿Tú también? También me convertí en mormona. Nada que decir de ellos, son un 7. Pero independiente de eso, sentirte como que no encajas, como que no eres tú, como, ¿qué hago aquí? O sea, puedo comprender lo que tú me dices y lo que me estás inculcando, pero la verdad no me siento así. ¿Y cómo te impactaba el discurso religioso dentro de este tema de identidad? ¿Hacías una diferencia entre esto que te estaban como inculcando religiosamente versus lo que tú sentías, o tratabas de adaptar este mensaje de la iglesia en tu día a día? Por ejemplo, yo sentía que al final Dios y Jesús me odiaban. Te odiaba. De partida. Y que me iba a ir al infierno. Y yo estaba siempre en la dinámica, pucha, a veces me ponía a llorar, así me voy a ir al infierno, voy a sufrir las penas de las glorias, en el Seol, en las llamas, y así como que me craneaba. ¿A qué edad más o menos empezaron estas culpabilidades de que te ibas a ir al infierno? Yo diría que más o menos cerca de octavo grado, así como por ahí. ¿Como a los 12? Más o menos. 12, 11 años. Sí. Qué cuático en plena preadolescencia enfrentarte a ese temor, porque además habías crecido, o sea, no había otro mundo aparte de este mundo religioso, me imagino, no había otra realidad, porque eso al final es lo que te permite en cierta forma aventurarte a hacer los cambios. Sí, no, sí, eso es verdad. Y sobre todo, éramos solo mi mamá, mis hermanas y yo.
Era nada una más. familia conformada por puras mujeres. Exacto. Y además mi mamá era muy aprensiva en ese tiempo. O sea, tú de la casa al colegio, del colegio a la casa. Era típico usar las calcetas hasta la rodilla, la faldita hasta la rodilla, o sea, no se te veía nada. ¿Me entiendes? Entonces igual era como enfrentar a esa persona que te estaba inculcando y que tú eres como literalmente un pollo, era como bastante fuerte. Sí, pues me imagino también que toda esta imagen tiene que haber estado muy feminizada si ella era totalmente religiosa. No creo que haya habido opción a expresarte en tu ropa o en tu actuar o en tu imagen corporal, tu identidad. No, para nada. Tú, tenía trenza, usaba el pelo hasta la cintura, usaba falda, me vestía como mujer, pero no me sentía mujer. Esa era la diferencia. O sea, yo sabía que tenía un cuerpo femenino, pero sentía que no era yo. Entonces buscaba como otra forma de poder expresarme, el buzo. Entonces me aprovechaba del colegio, en todo esto, en la básica fui a un colegio que se llamaba Cristo al Mundo. Ah, súper laico. Sí. No, los profesores eran también un 7, nada que decir de ellos. Pero era como, más aún, como meterte en esa burbuja de ellos y no poder salir. Como que eso sentía, como que estaba en esa jaula, como un pajarito, pero que no podías salir, que chocabas contra la reja, que solo esperabas tu comida, tu agua y vivías de forma mecánica, por así decirlo, con las expectativas que te colocaban, no solo tu familia, también las personas que te rodeaban. Como que siempre decían, oh, la Claudita, que se porta bien, la Claudita es calladita, no molesta nada. Me imagino que nunca dio problema a la Claudita, no. Los tenía todos por dentro. Sí, todos por dentro. O sea, igual hubieron instancias en otros colegios, porque después llegué al Cristo del Mundo, en los cuales yo no entendía una palabra, iba y preguntaba al profesor en ese tiempo. En ese tiempo te pegaban con una regla, ¿no? Sí, pues. Así que también, pues. Entonces después tú te quedabas en tu asiento nomás, no entendéis nada, pero te sacaban a la pizarra, que me pasó una vez, y yo me quedaba ahí así. Sabía que tenía que hacer, pero no podía. Había una personalidad más bien tímida de parte suya en cuanto al mundo, y me imagino también por esta sensación de no saber a dónde perteneces un poco, porque la religión te decía que estabas equivocada, que te ibas a ir al infierno, y que la Claudia en el fondo no pertenecía a este espacio en el que la estaban tratando de introducir, me imagino. Sí, pues la Claudia pensaba en ese tiempo que literalmente venía no sé, a pagar alguna deuda anterior, porque en ese tiempo, independiente de que no me hayan hablado referente a la reencarnación y esas cosas que ahora estoy estudiando, yo sí sentía que como que venía pagando algo de antes, que me merecía este castigo, que me merecía las palizas que me daba mi mamá cuando terminaba. Que igual sentir como un castigo tu identidad. Bueno, yo soy mamá de una niña transgénero, por ende manejo un poco el tema de las transiciones a nivel familiar, no desde la vereda de la persona que transiciona, sino que desde la vereda de la familia que transiciona con la persona. Y heavy, porque obviamente mi decisión inmediatamente con mi hija fue de apoyarla, de guiarme, de ver qué hacer, pero porque yo soy una generación distinta. ¿Qué pasó en tu caso? ¿Cómo crees tú que se configura este orden familiar que en cierta forma te enjaula, pero que tú decides soltar? ¿Cómo pasa esta situación? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Ya. Es que me llevan varias situaciones, la verdad. Bueno, de chica fui en ese tiempo abusada por 2 personas en la casa. ¿A qué edad más o menos? No lo recuerdo muy bien, creo que fue como a los 7 años, uno y el otro creo que a los 10, no me recuerdo muy bien. Pero antes de esta, sí. De esta sensación de que no estabas perteneciendo al mundo, fue antes. Exacto, fue antes. Y de ahí te hablo de que yo decía, a lo mejor me lo merecía. A lo mejor me pasó por esto. Y después yo decía, no, pues me lo merecía, porque mi mamá dice que una mujer no tiene que mostrar sus piernas, una mujer no tiene que salir de la casa, porque si una mujer sale de la casa,
Literalmente... Se está exponiendo, ofreciendo a que le pase algo. Sí, no sé si puedo decir la palabra, pero... No, dale, puedes decir lo que quieras. Bueno, Le si ponemos sales de la ahí casa... advertencia. Si sales de la casa, literalmente eres como maraca. Te andáis ofreciendo. Que las niñas, porque andaban con vestidos aquí, no, que se andan ofreciendo para que les pasen las cosas, y si les pasan las cosas, mejor que no lloren. ¿Y tú sentiste que te ofreciste? Sí, algo así. Bueno, que fue mi culpa. Es lo que la mayoría de las víctimas piensan, po, que en verdad Sí, se lo buscaron. Y con esta familia que también te mete esta idea en la cabeza del miedo a hablar es mucho mayor. ¿Tú te atreviste a hablar o lo guardaste de sí? Lo guardé siempre. ¿Hasta el día de hoy? Sí. O sea, hasta este momento. Sí. Que lo va a saber mucha gente. Sí, que hay muchas cosas que, por ejemplo, en mi vida yo nunca traté. Psicológicamente, psiquiátricamente. ¿Ya? Y esto es uno de esos temas. ¿Recomendarlo? No lo recomiendo. Esa etapa recomiendo saltársela. Busquen apoyo, literal. Ya, porque uno solo es muy difícil superar las cosas, te lleva mucho tiempo y te lastimas a ti mismo también, muchísimo. Haces que esa herida que es así, crezca así. Ya, más con tus propios prejuicios que fueron implantados y más tu forma de pensar. Y más también el hecho de pensar de que no te quiere nadie. Porque si alguien te quisiera, por último te hubiese mirado a los ojos en ese tiempo y te hubiese dicho, ¿qué te pasa? Te veo raro, sí, veo que algo ocurre. Pero nada, a una niña chica, nada. Entonces en este tiempo, por lo menos, en esta época, encuentro que igual como dices tú, la nueva generación de padres como tú son más receptivos a lo que dicen los hijos. Los niños, sí. Y no solo porque ellos lo dicen, sino que también energéticamente y emocionalmente ustedes como que son más afiatados. Entonces a veces tu hijo tu hija no es necesario que te hable. Claro. Tú ya sabes. Tú ya sabes lo que pasa, sí, es verdad. Entonces como que llegó, te dijo hola, puede haber sido un hola que para el resto es normal para ti. Mira, yo creo mi teoría, mi teoría personal, no digo que sea la verdad, pero siento que la mayoría de estos casos complejos como el tuyo tienen que ver también con madres que quizás no querían ser madres, con madres que fueron impuestas a criar de una forma en la que en verdad no estaban interesadas en hacerla. Antiguamente tampoco había una capacidad de autocrítica de los adultos de decir, oye, quizás la estamos como cagando un poco, ¿cachai? Como que eso no se daba. Yo soy un poco más joven que tú y soy de la generación de cachureo. Entonces, a mí me impactaba mucho que existiera una canción que le pidiera a los papás que no le peguen a sus hijos. O sea, como que hoy en día uno no esperaría escuchar eso en la tele, ¿cachai? Como la canción de los golpes y coscachos de cachureo. Hoy en día eso es como no, o sea, que uno entiende que eso está mal y sabe que está mal y busca ayuda y busca como romper todos estos patrones históricos de crianza. Pero hay situaciones como la tuya que no tienen esa experiencia, que no tienen esa capacidad de lidiar con padres que decidieron mejorar su crianza y nos vemos enfrentados a situaciones como dices tú, de exponerse a abusos, de exponerse a violencia, de exponerse a dolor. ¿Cuál crees tú que fue lo determinante para poder atravesar esa etapa? Hablemos solo de esa etapa, desde los 7, más o menos, que te enfrentas al primer abuso, hasta estos 12 años en que tú dices, sabes que como que no encajo en este sistema. ¿Qué pasó ahí que tú dices, y algo no está mal conmigo, sino que quizás está mal con el resto? ¿Hay un momento en el que tú te mires y digas, quizás hay otro mundo más allá afuera? Sí, o sea, por lo menos en la básica, yo siempre decía, ¿cómo va a ser esto solamente? ¿Cómo va a ser solo...? Yo miraba a los otros niños, ¿cómo va a ser solamente yo que no quiero jugar con ellos, que no quiero compartir con ellos, porque si no me pueden retar, porque si hablo mucho con un niño hombre me van a retar o me va a llegar un coscacho, o si hablo con un adulto también me van a retar? Y decía, pero ¿cómo las otras mamás, cómo los otros papás son capaces de ir a buscar a sus hijos y abrazarlos y entregarles tanto cariño y a mí nada? Decía yo. O sea, a mí
Mi papá me decía, no, si voy a ir en Navidad, no, si voy a ir en tu cumpleaños. Y yo ahí en la ventana esperando con lluvia, así todo el día, que él llegara y nunca llegó. Nunca llegó. Incluso yo decía, pero ¿cómo? Y ahí en ese tiempo empecé a recordar a mi abuelo. Otro abuelo. Mi abuelo yo creo que fue un pilar fundamental en mi vida y yo me acuerdo que cuando él me llevaba, le pedía permiso a mi mamá para llevarme a sacar a pasear, ¿cachai? Y él me decía que yo siempre podía más, que yo siempre merecía lo mejor, que usted tiene que estudiar, mijita, usted tiene que ser quien quiera ser, y me da ese golpecito aquí en el pecho, no en la espalda. Usted tiene que ser feliz, usted se lo merece. Y se desvivía en disculpas por su hijo. Es abuelo paterno. Sí. Él cumplió el rol que tu papá en el fondo no cumplió. Sí, lo cumplió por poco tiempo porque lamentablemente después él se enfermó. Entonces no podía ir a visitarme siempre. Además que ahí había también un tema familiar con mi mamá y mi mamá no los dejaba. Claro, porque generalmente está esta rencilla del abandono paterno que en el fondo te hace odiar como a toda la familia paterna, como que no quieres que nadie se acerque ahí. Me imagino que también la personalidad de tu madre tiene que haber sido una personalidad muy, como dices tú, aprensiva, pero también imponente porque había un matriarcado, o sea, ahí mandaban las mujeres y se hace lo que nosotros decimos en el fondo. Sí, pues mi mamá, por ejemplo, tú hacías la cama y la cama tenía que estar estiradita. Sí. Una arruga. Y siempre con la violencia. Sí, una arruga. Yo me acuerdo todavía una vez que, no me acuerdo qué fue, la verdad no me acuerdo exactamente por qué motivo fue, pero me dio tanto pánico, tanto miedo, no recuerdo si fue entre los 7 o los 8 años, pero fue un miedo que no se lo daría a nadie, así, que yo fui y me escondí adentro de la cocina. ¿Adentro de la cocina del horno? Sí, adentro del horno, para que no me pegaran. Pero fue tanto el miedo, y ahí estuve por lo menos, no sé si toda la noche, toda la tarde. Estuve escondido. Y yo escuchaba cómo me buscaban, aparece si no te voy a pegar. Y no, si pasa si no te voy a pegarte nada. Lo malo es que mis golpizas eran con la correa debajo del agua de la ducha. Y suave. Si no, me acuerdo, eso sí me acuerdo que una vez no me quise comer el almuerzo. ¿Sabes qué? Yo como de todo. No porque solo me hayan enseñado a comer de todo, ni tampoco también solo porque también no teníamos los recursos, a veces una sopa de papa y era, ¿cachai? Pero una vez habían, por darte un ejemplo, lentejas, ¿ya? Y no me las quería comer porque no tenía hambre, la verdad. Y lamentablemente mi mamá no halló la mejor opción que calentar la cuchara con la tetera, con agua caliente, y pegarme con la cuchara en la boca, porque no comía, porque no tragaba. Vomitaba de repente la lenteja y tenía que comerme eso. Entonces ya pasó. Al otro día me acuerdo que hice un morral. ¿Como tejido? No, un morral que me habían dado creo que en kinder o que mi mamá lo había conseguido, no sé. Yeah. Y había echado un chaleco, una frazada, porque me iba a ir. ¿Y cuántos años tenías? También como 7 o 8 años por ahí. ¿Y te iba ahí? Me iba a ir, yo decía, pucha, puedo encontrar algo mejor hasta en la calle. A ese extremo. Bueno, qué extremo que un niño de 7 años diga eso. O sea, mi hija tiene actualmente 9, va a cumplir 10. O sea, hace 2 años atrás tenía 7 y no me la imagino para nada en esa situación. O sea, me parte el alma pensarte como ese niño pequeño indefenso. O sea, aquí quiero llegar con esto. A lo importante que son las figuras de protección dentro de los relatos de vulneración en los niños. Quiero andar en ese tema porque si bien tuviste esta madre que fue abusiva, que fue errática, que no fue la madre que debías tener y que mereciste tener, hay un discurso que yo mantuve durante muchos años porque mi vida también tiene una historia bastante compleja detrás, en la que yo decía, bueno, no importa, yo abrazo mi historia, llamo mi historia porque me convirtió en esto. Pero aprendí después de mucha terapia que no funciona así. O sea, yo podría haberme convertido en esto sin tener que enfrentarme a todas las cosas horripilantes que viví. Y lo mismo ocurre contigo.
pero quien me salvó a mí en la vida fueron mis referentes de protección, que fueron esos pequeños angelitos que te van apareciendo en el camino y que te van sacando de este hoyo. Me gustaría conocer esas experiencias que te permitieron en el fondo, como te decía yo, ampliar este rumbo y no sentirte marciano en el mundo. Que en mi caso, por ejemplo, fue lo que yo enfrenté mucho cuando empieza la transición de mi hija, aparte a los 4 años. Entonces, yo tenía en ese tiempo 25 años y yo decía, ¿qué es esto? Yo ni siquiera sabía lo que significaba ser trans, ¿cachai? ¿Cómo fue para ti esta experiencia de lo que hablábamos, de sentirte como incómoda con el mundo, de vivir además una realidad totalmente violenta y agresiva e inmerecida? O sea, ningún niño debería pasar por esto, por eso yo digo, la maternidad debería ser deseada y nada más que deseada, porque yo no entiendo de repente esa necesidad de querer imponerle a las madres parir guaguas que no quieren, porque en el fondo no se castiga a la madre, se castiga a los hijos, que al final como tú o como yo terminamos viviendo vidas de mierda de las que tenemos que recuperarnos el resto de vida que nos queda, ¿cachai? O sea, pero en el fondo esta historia es esperanzadora y lo que queremos compartir es que hay pilares que se van presentando en tu vida, que permanecen o no permanecen, pero que en el fondo te ayudan a ir avanzando por etapas. Cuéntame esas etapas, Clau. Bueno, una de esas, como te comenté, fue mi abuelo. Como que me inspiró mucho. Y aunque suene errático lo que voy a decir, también mi mamá. Y mi mamá era como muy luchadora. Imagínate, una mujer con 3 hijas, sola, que a veces no teníamos ni para comer. Ella siempre fue un ejemplo en cuanto a que ella siempre llegaba temprano a su trabajo, cumplía con su trabajo. Yo saqué como esa parte de ella. La responsabilidad. La responsabilidad, exacto. Social, porque sí, como madre sí, está un poco al debe, pero la responsabilidad social existe. Exacto. Y también, yo no sé si era muy inteligente cuando chico, pero yo miraba al resto sus errores, ¿cachai? Y aprendía de los errores del resto. Entonces, este hizo esto, yo no lo voy a hacer. A lo mejor si yo lo hago de esta forma, sí me va a funcionar a mí, ¿cachai? Entonces, cada persona que apareció igual en mi vida me fue enseñando de sus errores para yo seguir adelante. ¿Y sientes que aprendiste más de los errores que de los aciertos? Yo siento que aprendí más de los errores de la gente que de mis propios aciertos. Sí, definitivamente. Porque acertaba gracias a ellos. Entonces, cuando yo veía que la persona se equivocaba, o cuando me conversaban y me contaban cosas, ya, las cosas son así. Porque a mí me costaba mucho entender la dinámica con las personas. Entonces, me costaba muchísimo entender por qué, por darte un ejemplo, por qué tú llorabas si se había fallecido alguien. Y yo, ya se falleció. Ya se murió, porque lo lloran. Sí, porque entonces... Bueno, eso tiene una razón también. Cuéntanos cuál es la razón de eso. ¿Por qué estaba esta sensación de que no entendías el mundo que estaba rodeándote? Bueno, también es porque soy autista. Entonces me cuesta mucho el tema emocional. Me cuesta entender la emoción del otro. Me cuesta ponerme en esa emoción del otro, por así decirlo. Hay otras veces que sí puedo hacerlo fácilmente porque yo ya lo he vivido. Como en experiencias conocidas. Exacto. Pero igual soy muy autocrítico. O sea, no sé, si yo ya pasé por esto, me demoré 2 o 3 días en superarlo, ¿por qué tú te demoras más de un mes? ¿Por qué tú te demoras más de 6 meses? ¿Por qué sigues ahí? Entonces me cuesta. ¿Te cuesta empatizar con ese tipo de cosas que de repente el mundo hace diferente? Exacto. Entonces también yo siento que por eso también por ahí no encajaba. Entonces no entendía a mi mamá. Yo no la entendía en nada. ¿Sí? Intentaba intentaba hacer lo mejor posible para que no anduviera enojada. Y decía, pucha, pero si hice esto y esto, y dejé la casa impecable, ¿y por qué? Y todo. Y no. Los profesores en la media, por darte un ejemplo, la profesora de química, para mí fue una profesora que me dio un gran ejemplo. La profe de química, la profe de biología, ellas eran súper amables conmigo. Sabían que me costaba
pero que al final cuando yo entendía algo, ya de ahí tú no me sacabas. Claro. Y era bueno en eso. Por eso en química y en biología siempre tenía como 6 y algo. Nunca bajaba del 6. Sabían trabajar contigo. Pero lenguaje, matemática, 3, 2, un 1, y no entendía. Te juro, yo me ponía a estudiar y no entendía. Y lo peor de todo era cuando tu mamá te veía estudiando y yo... Esa típica... ¿Pero cómo no entendí? ¿Pero cómo no entendí? Ahora salís tonta. Y todavía siento acá los coscachos cuando me pescaban del pelo a la mesa. En el cuaderno, menos mal que estaba el cuaderno. Menos mal que no era en la espiral del cuaderno. Por lo menos. Y me río, imagínate. Es que eso es lo más grave de uno, porque uno Sí. se ríe de su trauma. A mí Sí, me la pasa verdad. también que yo hago chistes con las cosas horribles que me han pasado y la gente lo encuentra terrible. Sí, Pero pues. que es la única forma en la que uno aprendió a sobrevivir. Yo creo que Sí. uno se disocia y en cierta forma como que asume que esto no te pasó. No te pasó a ti. Le pasó a otra persona. ¿Te ocurre eso? Sí. Sí, Como por que eso uno me lo pasa. traslada a otro ser humano, como que contar la historia casi como que tú no la viviste, porque yo te veo así como que te reís y dices, no, me pegaba contra la mesa nomás, pero vamos bien, ¿cachai? O sea, como que Perdí unas neuronas. perdí un par de dientes de vez en cuando, pero estamos sanos, ¿cachai? No me pasó nada. Como que a mí mis papás me pegaron, pero estoy bien. Es como eso, como dices tú. Lamentablemente sí. Sí, pues, Se forja... es un mecanismo de defensa al final. Por darte un ejemplo, yo recibí tantos golpes en la espalda que cuando empecé las artes marciales, a mí me pegaban en la espalda fuerte en los entrenamientos y en las peleas, y yo no sentía. Hasta el día de hoy, tú me puedes pegar un palo en la espalda y yo no lo siento. Pero, por ejemplo, si mi pareja me hace cariño en la espalda, sí lo siento. Es el estímulo. Exacto. No es la sensibilidad de tu cuerpo, es el estímulo. Y sí, eso pasa con muchas cosas traumáticas, que en verdad reaccionas al estímulo más que a lo físico. Entonces, cuático. No, pero como te decía, bueno, los profesores en la media también fueron, para mí, no es que hayan sido un gran apoyo, pero fueron seres en los cuales yo me podía reflejar. Yo decía, perfecto, hay otro mundo. Hay algo más hay allá algo de la más. iglesia, hay algo más allá de mi mamá, Exacto. y también hay algo más allá de mi abuelo. Ujú. Hay mucho más que conocer. Pero, ¿qué pasa si doy el paso? Si doy el paso, golpe. Si no lo doy, golpe. Y si también no lo das, te tienes que casar y tener hijos. Porque ese Ese era el futuro. era tu objetivo Ese era el objetivo que me habían que te habían impuesto. ¿Y cómo te ibas a casar si no te dejaban salir? Que ibas a un matrimonio arreglado. Pues eso era lo otro. En cualquier momento te cambiaban por un par de cabras, pues sí. Sí, no me lo, ¿sabes qué? Igual yo me lo imaginaba. Y por último, arrancar. Sí, eso también tenía. Ya, si Pues pasa ya por último, esto. si me caso, me arranco. Es decir, Sí. lo veí como una alternativa de liberación. Y la verdad, el casarse era liberarse de la casa. Era como algo bacán. Porque si salgo de la casa y salgo del lado de mi mamá, ¿cachai? Era más fácil arrancar de un hombre que arrancar de ella. Sí. Era mejor quedarte embarazada, casarte y después, por último, te arrancáis con la guagua, pero no quedarte ahí. Era como eso. ¿Y tú estabas dispuesto a entre comillas, transar lo que sentías, tu identidad de género? Porque en el fondo tú me dices que como a los 12 dices, pucha, como que Claudia no encaja mucho. Y estabas dispuesto a transar todo eso, a hacerlo mucho más adelante, por arrancar de tu mamá. O sea, Sí, soy porque capaz de mantener esto en secreto, guardado, e incluso ser madre, si eso me permite escapar de aquí. Exacto. Sí, o sea, para mí es muy potente. Bueno, yo también lo viví de una forma similar, no así, pero también viví esa situación como de decir, ya, ok, este es mi método de escape, así es como voy a arrancar de aquí. También poniéndote al límite, porque Exacto. no son situaciones, o sea, tener un hijo no digamos que es como No. una salida alternativa fácil, de hecho es una salida alternativa de por vida, entre comillas. No, sí lo había pensado. O sea, yo decía, lamentablemente voy a tener que traer una criatura, criarla lo mejor posible, pero me da lata utilizar
utilizar a esa criatura para poder yo escapar, pero no me quedaba de otra. Pero esa criatura no existe, no No, llegó, pues, no pasó. Son unos gatos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó entonces? Ya. En la media, como que se asentó más mi tema. Tu disforia. Sí, mi disforia. Yo, una, no me gustaba cómo me veía. Dos, me molestaba muchísimo lo que son mis senos. Muchísimo. Entonces en la media, como que entre comillas me puse un poco más rebelde. Ya no usaba falda, iba con buzo. Y cualquier cosa que mi mamá me preguntaba, no mamá, es que tengo taller, no mamá, es que tengo esto, no, es que Es tengo que educación física. Entonces, Total, siempre. ese tipo de madres nunca miran el horario. No les importa No qué les clase tienes, ¿no? Le importa que tú vayas al colegio y cumplas y nada más. Exacto. Entonces, no, pues uso todos los días. Y yo miraba a mis compañeras y a las compañeras de otro curso, ¿cachai? Y decía, oh, pucha, pero no se puede, ¿cachai? No se puede. Seguías sintiendo que estabas como en este pecado capital, que te ibas a ir al infierno todavía. Todavía lo sentía que ni Dios me quería, ni el de abajo me quería. Ni tu mamá te Ni quería. mi mamá me quería, entonces yo, bueno, ya, ¿no? Voy a tener que seguir hasta donde pueda aguantar y de ahí ya empezar a ver otras cosas. Oye, y no puedo decirlo textual, pero el de suscribirte de la vida, ¿lo pensaste? Sí, pero eso fue después. Fue después de ese periodo. Fue de mucho tiempo. Continuamos entonces para que Mira, lleguemos a ese relato. En la media, yo era un pollo, yo no era literalmente nada. ¿Ya? Todos decían, no, la Claudia. No tenía grupo de amigos, no tenía amigas tampoco. Los profesores me querían también porque yo era la más callada del curso y porque Menos también hacía las cosas que tenía que hacer y me destacaba en ciertas materias. ¿Cachai? En cambio, en mi curso había un chico que era como el príncipe del colegio, no del curso. Ah, del colegio. Del colegio. Era el príncipe del colegio. Y con él de repente yo conversaba nomás. Porque a él le gustaba mi forma de pensar, porque yo también pasaba en la biblioteca. Me gustaba mucho leer. Entonces, como que fuimos haciendo amistad hasta que él me pidió por lo leo. Y yo, pucha. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico, amigo? Me caí súper bien, nos llevamos bacán, Sí. pero... Tenía una fila de mujeres y yo que anda con buzo todo el día, con un libro en la biblioteca y todo, tenía una recachada de amigos y mujeres de otros cursos que lo iban a buscar a él a la sala. Y yo, sí, porque tengo, no, es que tú eres, te considero una buena mujer, tranquila, la típica. Pero es que yo no quiero. Y le dijiste que no. Yo le dije, pero es que yo no quiero. Y me insistió por lo menos varios meses. Chocolate, florcita, debajo del puesto. Ah, un Y yo romántico decía, empedernido. Sí, cartas. Y yo, Entonces, como, ¿por qué no son de la chiquilla del... de cartas. de cuarto? Puta, ya. Después yo llegaba a la casa y era como... Y lo miré como una salida. Te voy a decir la verdad, lo miré como una salida. A él se lo dije igual más adelante. Lo miré como una salida como para que no se viera, porque igual había algunos compañeros que me decían que era raro. Tenías compañeros que te decían que eras raro. Sí. O sea, ya estaba existiendo este estigma y este como Exacto. prejuicio de que tú podías ser rara. No puedo decirlo de otra manera. Exacto. Ya habían esos prejuicios, entonces, pucha, ya dije yo, ya sí. Para demostrarles que no soy tan rara, voy a pololear con un hombre. Ujú. Dijiste tú. Sí. Él fue mi único pololo. ¿A Fue un los? 7. A los... Tienen que haber sido... Fue como en segundo medio, no en primero. Sí, como en segundo Bueno, medio. 15 más o menos. 16 más o menos. Y el tema era presentarse a la vida. Persona. Qué nervios. O sea, o te pegaba o te felicitaba. O me mataba. O te mataba. ¡Ay, qué terrible! ¿Qué quería la señora al final? ¡Por Dios! ¡Señora! Bueno,
El tema es que llegó a la instancia de presentárselo a todo esto, nosotros anduvimos harto tiempo sin decirle a mi mamá ni nada. Hasta que él me dijo, no, hay que decirle la cuestión, ya, se lo dijimos. Yo me quedé así, esperando la reacción, pues, porque ella no reaccionaba. Estábamos en la casa y todo. Y yo de repente por instinto me pongo delante de él. ¿Ya? A protegerlo, de cierta forma. Por instinto, ¿cachai? Porque yo ya le había contado a él cómo era mi mamá y no me creía nada. Porque tú ves a mi mamá y es como... Es que la mayoría de esas No me crees madres, nada, ¿cachai? la mayoría de esas madres socialmente son madres ejemplares. Son madres esforzadas, que sacan a su familia adelante, solas, porque la mayoría las abandona la pareja. Terminan criando solas, son responsables, como decías tú, son admirables, pero no saben el infierno que se viven en sus casas, que yo creo que en el fondo el mantener esta imagen ante el mundo es tan pesado para ellas que el descargo es con sus hijos. Exacto. El tema es que a mi mamá yo la vi con un vaso, como que se da vuelta, camina a la cocina y yo dije, oh, Va a sacar un cuchillo. mira, llegó con un vaso y llegó con un cuchillo, literalmente. Ah, yo lo tiré de broma. No. No. Estaba mi padrastro, porque en ese tiempo tenía un padrastro. Y le tira el vaso por la cabeza A tu pololo. a mi pololo, y a mí me intenta, va en contra mía así con el cuchillo. O sea, iba a apuñalar. Y mi padrastro la alcanza a firmarle la mano y abrazarla. Así, diciéndole, no, no puedes hacer esto, pero reacciona, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Y la niña no está contando, además se ve un buen cabro, yo conozco a su familia. Salió traumatizado el chiquillo de ahí. No, Terminó él quedó- contigo cruzando la puerta. No, él quedó así como, wow, me dijo, y me dice Era el oído, peor de la que... no, me dice el oído, era verdad lo que me había contado. O sea, y él se pone adelante mío. Y le dice, señora, ¿sabe qué? Yo vengo porque yo soy un caballero, se supone que yo tengo que venir a presentarme a usted, yo soy serio, yo no estoy jugando con ella, por algo me vengo para acá y me presento. Y él así como súper... Súper derecho. Sí, tenía pantalones en ese tiempo. Yo creo que todavía los debe tener, pero... ¿Mantienen una relación con él No. o no se volvieron a hablar nunca más? No, después no nos volvimos a ver. No, nuestra relación duró como hasta cuarto medio, ¿no? Ah, pero igual, fue de segundo a cuarto medio por 2 años. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Ese tiempo fue como distanciándonos, ¿cachai? Él quería tener hijos, conmigo quería casarse, y yo como... Así como, amigo por ahí, no. Sí, ¿cachai? Pero nos fuimos distanciando de a poco, ¿cachai? Distanciando de a poco. Él después, yo le decía, pero yo no voy a ser la única, ¿cómo voy a ser la única en tu vida? Mira todas las niñas que hay detrás tuyo, ¿cachai? Hasta la reina del colegio lo pretendía y lo decía, ¿cómo vas a andar conmigo? No, que yo te amo a ti. Bueno, amor de adolescente. Amor de adolescentes. Para siempre, para toda la vida, infinito Sí. y todo eso. ¿Cachai? Él se portó un 7, nadie decir, siempre caballero. Después cuando él fue viendo que yo no tenía interés en él, Cuando ya no compartían el mismo objetivo en el fondo. sí, y más que nada que yo no era muy expresivo emocionalmente, para nada. ¿Cachai? Yo era como muy difícil de decirle te amo, te quiero, pero era como, te quiero. Así como, Te quiero. te quiero lejos. No, Te quiero lejos. no, era un te quiero. Él como que se fue alejando. Pero sientes que independiente de todo, de que haya sido una experiencia quizás nada que ver con lo que tú querías experimentar a esa edad, ¿sientes que igual él fue una figura de protección durante ese tiempo? Sí, él me protegió harto, me cuidó harto. Nadie decía lo que él, como te decía. Él igual me enseñó a ver que los hombres también podían ser diferentes. No solo esos hombres maltratadores o esos abusadores. Exacto, esos abusadores que habían hombres que te respetaban, pues, Y que eran buenos. sí, pues, que podías estar sentado en la cama con él conversando, viendo una película y que no iba a pasar nada. ¿Cachai? Como que no tenías que tener miedo de que si tú te quedabas solo en la casa, él se iba a pasar aprovechar. algo. No,
nada, ¿cachai? No como pasó con estas dos personas, como también casi pasa con mi padrastro, ¿cachai? Entonces no podía, ¿cachai? Incluso yo a veces lo llamaba, le mandaba como un mensaje cuando yo me quedaba solo en la casa de mi padrastro, pero no le decía nada, ¿cachai? Y él iba para allá. Le decía así como ven nomás. Po. Sí. Pero en el fondo era para que te cuidara. Sí. ¿Cachai? Él nunca cachó nada, pero porque yo me sentía avergonzada. Y sí, porque te sentías porque insegura. yo decía, no, es mi culpa, ¿cachai? Es mi culpa que mi padrastro merece. quiera y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, por eso. Incluso me sentía engañándolo a él al mismo tiempo. Me imagino. ¿Cachai? Entonces era tanto el sentimiento de culpa que también al final yo decía, no lo puedo seguir utilizando y la cuestión. Hasta que pasé cuarto medio y saqué un buen puntaje en biología. Me llegó una carta del norte, no me acuerdo la universidad, que me daban la carrera gratis de biología marina. Ay, qué hermoso. Mi hija quiere estudiar biología marina. Me becaban con toda la carrera gratuita. No pude venir. Tu mamá no te dejó. No. Era de suponerlo porque son todas calcadas. Son todas calcadas. No te dejó. Era una oportunidad de surgimiento demasiado grande. Porque en el fondo eso hacen. Ese tipo de madres te truncan las alas porque no quieren verte ir más lejos de lo que ellas pudieron. Yo hubiese sido la única persona de mi familia que hubiese llegado a la universidad, por ejemplo. Porque de mí hacia atrás nadie había llegado a la universidad. Y no me dejó. Bueno, me imagino que tú, de ti hacia atrás, hay muchos patrones que rompiste también. Sí, ahí ya fue como yo creo que la gota que rebalsó el vaso en mi vida. Cuando tu mamá te niega esa posibilidad. Sí, me la lloré de una forma, me dio rabia. Si mal no recuerdo, creo que ya no estábamos juntos con él, con mi pololo. Y no tenía quien decírselo, conversaba con los perritos. No. Los perritos me daban más cariño, sí. Me imagino que entre tu mamá y los perritos. No, los perritos. Y el tema es que ya ahí como que algo hizo clic y dije, no, tengo que salir de acá, tengo que estudiar. Tengo que estudiar y tengo que mi cabeza da. Sí, no importa que me cueste. No había ninguna carrera que me gustara. No me alcanzaba plata para estudiar veterinaria. No me alcanzaba plata para estudiar enfermería. ¿Y tú querías algo de la salud? Algo de la salud. Y así que me echaron, como se dice, las pelotas para que estudiara párvulo. No, más feminizada aún. A ver si así se me pegaba el Espíritu Santo. Claro. Ya entré a estudiar párvulo. Pero para salir de la casa, no por mí. Para conocer más gente, para conocer otra vida. Para vivir otros mundos. Y ahí empecé a conocer. Ahí empecé a meterme en internet. A mirar. Recién a esa edad accediste. Más o menos tienen que haber sido 19, 20 años por ahí. ¿Sí? ¿Y se te ocurrió buscar lo que era lo que tú estabas sintiendo? Si existía eso en internet, así como sentirse incómodo con su cuerpo. ¿Nunca googleaste sobre lo que te podía estar pasando, a ver si existía, entre comillas, médicamente o socialmente? No, la verdad es que busqué otra cosa. ¿Cómo te podía ir sacarla? ¿Cómo te podía...? Ya. ¿Cómo reducirlo? Lo sé, empecé por ahí. Y salían solo ejercicios y nada más. Entonces empecé a hacer ejercicio igual en ese tiempo. Pero también me dediqué al estudio, porque de repente cuando me enfoco en algo lo saco. Muy divertido. Pero me iba mal el lenguaje. También me iba mal el lenguaje, la profe no me entendía, pero no hay que hacer. Me costó sacarlo por lenguaje, pero lo saqué en el tiempo que había que sacar. ¿Qué había que sacar? ¿Sí? Después era la tía Claudia. Ay, qué loco, no te imagino para nada en ese escenario, tía Claudia. Con delantal. No. Con un curso de 40 niños y con niños de integración de la Pele. Más encima. ¿Y eso en Melipilla también? En Melipilla también. Fue muy educativo para mí, muy entretenido, aprendí mucho de los niños. Y aprendí que lo que más me gustaba de ellos era como ese, no sé si has visto cuando tu hija aprende algo, sacan como una chispita diferente, así, que dura un par de segundos. Sí, sus ojos es otra cosa. Y yo, ya. Por eso no me gustaba porque los veía aprender y era como... La chispa. Oye, Franco,
Hablando de eso un poco, del tema de tu conexión con los niños y que te gustaba esto de la chispa infantil, ¿cuál era tu objetivo? Tu objetivo, el de Franco, por decirlo así, de vida. O sea, estaba este que te imponían, que era entre comillas casarse, tener hijos y que en el fondo era una alternativa de escape, pero ¿cuál era tu mundo ideal en el fondo? Cuando tú miras para atrás y dices, pucha, yo quería llegar a esto. ¿Cuál era ese esto? Cuando estaba trabajando de parvularia, yo dije, ya, voy a intentarlo por segunda vez. Yo decía, no, a lo mejor se me van a sacar estas ideas de la cabeza, la cuestión, y voy a conocer a alguien que sí realmente... Que me mueva el piso. Sí, que me mueva el piso y voy a tener una familia, por darte un ejemplo. Porque ya era tanto lo que me hinchaban mi tía, mis primas, mi hermana, mi mamá, ¿cachai? ¿Y en ese entonces cuántos años tenías? Como 20. Ah, tenías 20, 21. Sí, más o menos. Y todavía era manipulable. No, claro. ¿Y hasta esa edad te habías enamorado de alguna mujer alguna vez? ¿O solamente te había así como llamado la atención y nunca te habías atrevido? Un amor platónico en ese tiempo, era como feo. Ya. Entonces después salió Britney Spears, a mí me gustó. Pero un amor así cercano. Que te haya gustado una compañera, que te haya gustado... Es que me gustaban varias compañeras, pero... Pero no te enamoraste, no. Hasta ese momento nunca. No, nunca. Y tampoco de tu pololo, me imagino. No sabías hasta ese momento lo que era estar enamorada. No. O enamorado. No, para nada. Entonces yo dejé después, saqué mi título de párvulo porque eso fue en la práctica. Y después no quise trabajar de párvulo. Me fui al campo. Ya a trabajar con mi hermana y todo. Y ahí fue cuando la conocí a ella, a Lali. Fue en un verano. Teníamos una plantación que era una exportación de Estados Unidos, que eran semillas transgénicas, lo siento, tenía que tener plata. Fuera de guía. Lo siento, no tenía plata, tenía que trabajar en algo. Anduve con una pala, con un chuzo, embarrado hasta la oreja, toda la cuestión. Bueno, la plantación, el riego, y a ella la contrataron porque teníamos que hacer la polinización. Ya. ¿Cachai? Y yo la vi desde lejos, ¿no? Así como, qué raro, porque se vestía como medio masculino. Ambiguo. Qué raro. Se puede, así que tú dices, se puede, ¿no? Claro, sí. Con razón me retaban tanto, decía yo. ¿Por qué? Porque en el campo uno usa overol. Claro. Entonces yo también pasaba por... Pasaba de repente piola. no me decían Claudia, me decían, oye amigo, y yo, perdón, me decían. ¿Y usabas tu pelo largo en ese tiempo o te habías cortado? Usaba mi pelo largo, pero usaba una cola o me la escondía debajo del jockey. Ah, ya, perfecto. Sí. Y ya, pues, y de repente yo trabajaba de supervisor. Entonces andaba supervisando en las líneas que fueran polinizando, de repente abría los sobres de polinización para ver si lo habían hecho bien o no. ¿Cachai? Y de repente en la hilera, yo no sé, andaba paviando yo. Y de repente siento un clic que es como una corchetera. ¿Cachai? Y yo andaba paviando y de repente así yo casi choco con ella porque ella justo estaba así con la cuestión y haciendo clic. Como en las películas románticas, sí. Que volaron así, volaron los lápices. No, dije, así como, ¿cachai? Y me mira y hola. Y me fui, porque me puse muy nerviosa, al tiro. O sea, inmediatamente sí, hubo algo ahí, una energía poderosa. Y me fui. Y después la persona que estaba encargada del tema del maíz me dice, oye, Claudia, ¿qué? Anda donde la Lía y recojan unas no sé qué cosas. Ya, pues, y yo no sabía que se llamaba Lía. ¿Cómo se llamaba? Lía. O sea, le decían Lía, pero su nombre era Hortensia. Y no le gustaba. Ah, ya. Entonces le decían Lía. Yo le decía Lía. Ya, pues, y de repente voy donde una señora que se llama Elena. Le digo, Elena, ¿quién es la Lía? Sí, Elena. ¿Quién es la Lía? Me dice, está por esa hilera al fondo. Ya, voy para allá. Y era ella. Era ella más encima. ¿Y sentiste como una mariposita en la guata? No, fue como un nervio tan grande que no podía hablar. ¡Ah, miércoles! Y ella me quedó mirando y me dijo, ¿necesita algo?
Sí, efectivamente. Y... El que está el... Ya me dijo. Y después le tuve que decir, sí, mira, es que quiere esto, esto y esto. Y yo hablando hacia abajo. Y me dice, ¿cómo? Porque no la podía mirar. Po. Es que hay que hacer esto, esto y esto. Y no la miraba. Y ella era pesada conmigo porque sabía que yo me ponía nerviosa. Entonces, por ahí empezó a agarrarme, ¿cachai? Un coqueteo. Sí. Y de repente me decía, toma. Pero cosas así fueron pasando con ella. De repente, no sé, pues, nos tocó trabajar juntas, ya yo ya no era supervisora, tenía que ver la desinstalación de riego y desinstalábamos riego. Y ahí empezamos a conversar. ¿Y Lee era homosexual, abiertamente homosexual, o estaba en ese viaje de descubrirlo, ya había atravesado esa barrera que tú no habías atravesado? Exacto. Y te decía, en la vida te pone en el camino las personas precisas, creo yo. Yo siento que de repente uno no ve las señales de la vida, del universo, de Dios, de quien sea la creencia que ustedes tengan, pero están ahí, aparecen esas personas mágicas. Por eso yo quería hablar de eso, de los pilares y esos seres que van apareciendo en el camino, que se quedan o se van, pero que te ayudan a ir atravesando ciertas etapas, y que yo creo que uno cuando atraviesa los periodos depresivos o angustiosos o de encierro, olvida que están esos seres ahí. Yo lo que quiero es que no se les olvide que están, ¿ya? Continuamos con Lee. Bueno, a Lee la fui conociendo durante toda esta temporada de temporera. Tú cachai que las temporadas de temporera de repente terminan entre junio y julio. Claro. O sea, despiden a la mayoría de la gente, pero quedan algunos, unos poquitos planta. nomás, de planta, ¿cachai? Y después concretamos una cita, ¿cachai? Que iba a hacer un carrete en su casa. Yo nunca había carreteado en mi vida, entonces De más, yo decía, pucha, si le digo que no, voy a parecer un pollo. y si le digo que sí, también. Y si le digo que sí, a lo mejor es muy atrevida. Entonces ya sí. ¿Cachai? Se suponía que iba a ir yo y su mejor amiga, que era la Elena, que era una señora ya, ¿cachai? Con hijos y toda la cosa. Casada, ella no era lesbiana ni nada, ella se llevaba súper bien con la Lili, la respetaba y todo, ¿cachai? Eran súper buenas amigas. Y que yo no... Te llevó engañada, literal. Era una fiesta en la que solo estabas invitado tú. No, y yo así como que ya tenía confianza con ella. Porque yo cuando tengo confianza con alguien, yo llego y te las tiro nomás. Ya le dije yo, ¿y por qué yo solo? No, es que la ley viene... Le dije yo, linda la cuestión, no le dieron permiso en la casa, como ahora no vale esa. Ya le dije, ¿qué vamos a tomar? Ah, ¿con quién nos vamos a embriagar? A ella le gustaba el vino. Ella era de vino, más que de cerveza. A mí en ese tiempo me gustaba la cerveza. Estaba recién empezando, sí, cerveza. Siempre se parte por la dulce cervecita, la extraño. Siempre en mi corazón. No. Yo tampoco. Bueno, todos beban por mí, hagan un salud por mí. Ya. Y ahí ella ya me había contado que estaba pololeando y todo. Ella tenía una pareja. Sí, pues, yo le dije, oye, tu pareja no va a llegar más tarde. Y yo le dije, no se vaya con ese otro porque estoy aquí, yo no tengo ninguna intención ni nada. No, me dijo, no. El tema es que no me acuerdo cuántas cervezas me tomé. Pero tenía aguante en ese tiempo porque entrenaba artes marciales, entonces... Que había cuerpo ahí. Independiente de que uno entrene, igual puede beber, sí. No, es incompatibles son las cosas, Sí, sí. son compatibles. Y ya, pero ya pues me tomé varias cervezas, llegó su hermano. Y ahí hay un tema con su hermano. Su hermano, yo le gusté. Chuta. Me desagradó. La verdad. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy interesada en hombres. No quiero nada de hombres. Y Lali quedó así como... Así. ¿Ya? Así. ¿Cómo que, a ver, cómo eso de que no te gustan los hombres? Cuéntame más, dijo Lali. Y este tipo se enojó. ¿Por qué le dijiste eso? Y tú se lo dijiste en ese momento. Yo estaba sentado así tal cual. Y el tipo estaba un poco más, estaba parado y estaba aquí como, oye, tú me gustas. Y oye, a mí no me gustan los hombres. No quiero nada. En serio.
Dije yo, gracias igual por tus sentimientos, gracias. Gracias por tu buen gusto. Gracias por... Gracias, le dije yo, pero no. ¿Cachai? Es que no hay ninguna otra forma más de decírselo. ¿Y se lo habías dicho a alguien antes o él fue la primera persona? Fue la primera persona. Fue como que me sentí, dije, por dentro así fue como un milisegundo, dije, oh, acá lo dije. Qué liberador, ¿o Sí. no? Como que en vez de tener los hombros arriba, ya los podía Las pusiste abajo. Qué bacán. Ahora veamos qué pasa aquí. Ya, el tema es que él se enojó, echó un par de garabatos a las lesbianas. Se fue. Va a caer. A todo esto no llegó nunca La pareja tampoco. la pareja tampoco. Se me hizo tarde, me quedé en un sillón. La verdad, porque ella era muy cordial. Entonces ella me dijo, no, acuéstate en mi cama, yo me quedo en el sillón. Y la cuestión, no, le dije en el sillón. Igual después seguimos fumando. Fumamos, después seguimos tomando y ahí ella me robó un beso. Ay, estaba ansiosa por ese momento, al fin. Ya, ¿cómo fue? Cuéntame. Estaba esperando y ¿cuándo la Lee atacó a la presa? Porque no te llevó, porque sí. Sabíamos que no te había llevado, porque sí. Es que yo soy muy pastel. Hay veces que la verdad, yo no entiendo las señales. No. Literalmente me tenéis que pegar así, oye, si me estoy insinuando. Si no, no entiendo. Tienen que hacerte la del hombre desnudo, ¿no? Sí, porque si no, incluso si te desnudas, yo voy a seguir. Tiene calor. Ah, está calorada. Así soy, en serio. Mi pareja te voy a dar fe de eso. Le va a brotar la pareja después. Estoy muy pavo. Bueno, el tema es que yo le dije que se acercaba y yo me alejaba. Entonces ya estábamos sentados así como en un sillón también y ella así. ¿Y yo? Y ella así, y yo. Ya, después ella se sentó así como me siento yo ahora. Y empezó así. Y yo. Tú métale chela nomás. Más tomado. Es que Más nervioso, po. de hacer los nervios. ¿Cachai? Y en una me fui a parar y no me pude parar. Como no tenía costumbre de tomar. Te mareaste. Y yo iba a ir al baño y no me puedo parar. Oh. Y me dice, ¿estás bien? No. No. La verdad es que no. No. ¿Te mareaste? Sí. Yo intentaba no hablar. ¿Cachai? Y me ayudó y ya, pues fui al baño, ¿no? Tocando la pared. Afirmándose. Tocando la pared. Me tengo que haber visto. Un espectáculo para la primera cita bastante paupérrimo, Franco. Hay que decirlo. Pero en base a tu inexperiencia te perdonamos, ¿cierto? Gracias. Gracias por no. Y Lali parece que también te perdonó. Sí, más chanta ella. Bueno, el tema es que ya me iba a sentar y como que me fui para atrás y ahí me firmó. Y ahí quedamos así. Y yo quedé así como que tragué salir. Ah, tengo que. Y como que iba a decir algo y ya te dio el beso. No, ya. Y ahí te entregaste al amor. Sí. Y me gustó, así que nada. Esa fue tu primera experiencia con una mujer. Y la primera vez que le dabas un beso a una mujer. ¿Cómo se sintió? Muy delicado, muy suave. El paraíso. Sí. Fue como estar flotando. Encima te gustaba, po. Qué bacán esa experiencia correspondida. ¿Cómo se sintió dentro de ti eso? Yo creo que no hay palabras terrenales, la verdad, para describirlo. Porque es como... A ver, muchos dirán, no, es como que te fumaste algo y que está ahí en las nubes. No, es más que eso. Es mucho más que eso. Porque además lo habías esperado años. O sea, habías tenido una relación en cierta forma obligada socialmente, pero ahora era amor. Sí. Y cuando tú das un beso enamorado, es muy diferente a dar un beso... Así nomás. Porque andáis literalmente hueveando, por así decirlo. ¿Cachai? Es como que... A lo mejor va a sonar muy hippie lo que voy a decir, y lo siento. Pero es como que tu alma o tu espíritu golpeara tantas placas de energía que tú te sientes
estás dando el beso aquí, pero te sientes por allá, pero al mismo tiempo acá. Y al mismo tiempo tú eres la cámara, eres el sillón, eres el espacio. Es como verdad. todo. Sí. Es muy Confirmo, se siente así. Entonces no sabía cómo explicarlo con otras Con palabras. palabras. Pero me imagino que fue mágico y fue alentador. O sea, imagino que sentiste en ese momento como que al fin ibas a vivir tu vida, ¿o no? Sí. Sí, ella sí me pidió perdón. Porque estaba pololeando. Sí. Y dijo que no, que iba a acabar el pololeo al otro día y así fue. Porque dijo que no podía, mentir de esa manera. ¿Cachai? Y así fue, pues lo acabó. Después me siguió invitando a su casa, yo iba. Lee lamentablemente era una persona que era drogadicta. ¿Cachai? Conmigo de a poco fue saliendo de la droga. ¿Cachai? Porque yo le dije, pucha, no. ¿Cachai? No es que te esté poniendo condiciones para una relación, sino que te estoy hablando de lo más sincero de mi corazón, de que esto te está haciendo mal. Y a lo mejor algún día no solo me pierdas a mí por esto, sino que te pierdas todo tu entorno y a ti misma. Y te estés entregando por una jalada tu cuerpo completo. ¿Cachai? O por un plato de comida. ¿Cachai? Me imagino que su situación también era precaria, por algo abusaba de las drogas también. Sí, Lee vivía sola. La parte de adelante de su casa no estaba terminada. Miguelo era su hermano, pero no de sangre, porque era adoptado. Que fue el que se había enamorado. Y ella era rechazada también por la familia por ser lesbiana. Vivían más o menos como... Su mamá la negó hasta el día de su muerte. Pero ya vamos a Ya vamos a llegar a eso.